del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de la fe católica. Estamos estudiando la virtud de la fe. Me apoyo esta vez en un catecismo maravilloso, Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia, por el Padre Matías Gaudron, que es un padre alemán de los buenos, que escribió un catecismo para explicar por qué hoy la Iglesia Católica está en crisis, por qué, y mire por qué el modernismo, es decir, esta tendencia de origen protestante, de hecho racionalista protestante, que fue condenada por el Papa San Pío X y calificada como cloaca de todas las herejías, y en su encíclica Pascendi, bien, el modernismo penetró en la Iglesia y hizo pasar sus ideas relativistas como si fueran la fe, la doctrina católica. Lo hicieron con cautela para que los obispos en los años 60 no se dieran cuenta mucho del cambio, pero concretamente hicieron un grandísimo mal a la fe católica, a la Iglesia católica. Hoy vemos hoy en la pregunta 12 de este catecismo: ¿puede cambiar la fe? ¿Puede la fe católica cambiar? Bien, la fe católica no puede cambiar. ¿Por qué? Porque los dogmas de la fe son las verdades reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia desde siempre. No puede cambiar. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero según esta gente que hoy ocupa puestos importantes en la Iglesia, bien, según esta gente modernista, la fe puede cambiar, porque los dogmas, según ellos, no son más que la expresión de un sentimiento y de una necesidad religiosa. Esto dicen los modernistas, los relativistas, los protestantes, los relativistas, pero la fe católica, la Iglesia católica dice, la fe no cambia, la fe no puede cambiar. ¿Por qué? Porque son verdades divinas reveladas por Dios mismo, y la Iglesia por Espíritu Santo los proclamó como pertenecientes al depósito de la fe. En efecto, la Iglesia en el Concilio Vaticano I, el 24 de abril de 1870, en la Constitución Dei Filius, bien dice: la doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido promulgada como un descubrimiento filosófico que deba ser completado por el genio humano, sino como un divino depósito confiado a la Iglesia, esposa de Cristo, para que lo custodie con fidelidad y lo declare infaliblemente. Entonces, el deber de la Iglesia es custodiar ese depósito. De hecho, San Pablo lo dice a Timoteo, obispo, guarda el depósito, 1 Timoteo 6:20. La Iglesia tiene que custodiar, proteger ese depósito y declararlo, explicarlo infaliblemente con total verdad, asida por el Espíritu Santo. De aquí se sigue que el sentido de los dogmas sagrados que una vez declaró la Iglesia Madre, hay que mantenerlo perpetuamente y jamás puede uno apartarse de este sentido sobre pretexto o en nombre de una profunda inteligencia. Entonces, el sentido de los dogmas que la Iglesia ha promulgado, bien, debe mantenerse perpetuamente y jamás apartarse de este sentido. Es muy importante. Los modernistas, que son relativistas y que en palabras del Papa San Pío X llevan al ateísmo, destruyen todo y enseñan estas herejías de su cosecha como si fuera dogma de fe católica o verdad católica, porque tiene autoridad en la Iglesia. Un pobre seminarista engañado por profesores relativistas modernistas piensa comunicar la fe católica y comunica una fe protestante humana que no es la fe católica. Por eso les aconsejo leer la encíclica Pascendi, se escribe Pascendi, Pascendi, y también el decreto del Santo Oficio lamentable que condena todas las herejías
modernistas, relativistas. Entonces la fe no cambia, la fe de la Iglesia no puede cambiar. Los que dicen que todo evoluciona, todo cambia, todo es sentimiento, yo siento, etcétera, están perdidos, son ya protestantes. Entonces, la fe no cambia. Es justo al revés, puesto que los dogmas expresan de forma infalible las verdades de la fe, como enseña la Iglesia. Es evidente que no pueden cambiar, porque lo que era verdad ayer no puede ser falso hoy y viceversa. Al igual que la verdadera fe es inmutable. 2 y 2 son 4, nadie puede cambiar esto. La fe, las verdades de la fe son inmutables. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intervino y la decisión tomada por los concilios dogmáticos, bien, está garantizada. Las verdades de la fe no cambian. Por eso San Pablo escribe, aun cuando nosotros mismos, un ángel bajado del cielo, os anuncie un evangelio diferente fuera del que os hemos anunciado, bien sea anatema. Jesucristo, ayer, hoy, siempre es el mismo. Hebreos 13, 8. Y los Gálatas 1, 8. Si alguien anuncia un evangelio diferente, bien sea anatema. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Y no existe un progreso en la fe? Sí, esto sí. Un progreso de la doctrina de fe solo es posible en el sentido de comprender, explicar mejor las mismas verdades de la fe. Un desarrollo de esa naturaleza lo anunció Jesucristo a su iglesia al decir, mas el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. San Juan 14, 26. Entonces, en ese sentido sí, pero no un cambio, no una contradicción. ¿Puede el Espíritu Santo enseñar a la Iglesia verdades nuevas? Pregunta. Bien, la revelación se cerró tras la muerte de los apóstoles. Con la muerte de San Juan Apóstol, la revelación se terminó. Desde entonces el Espíritu Santo no enseña nuevas verdades, sino que introduce a la Iglesia con profundidad cada vez más en la verdad que Cristo nos trajo. Así, verdades reveladas que hasta un momento dado han jugado un papel secundario en la vida de la Iglesia, pueden pasar en otra época en un primer plano. Las controversias que han enfrentado a la Iglesia con las herejías la han obligado también a exponer de forma cada vez más precisa y más clara las verdades de la fe, haciendo explícitas verdades hasta entonces implícitas, pero sin añadir jamás nada al depósito revelado a los apóstoles. Entonces hay verdades que la Iglesia siempre ha creído, pero mientras los ha creído pacíficamente no hay problema, están ahí. Pero cuando un hereje viene a negar esta verdad, entonces la Iglesia lo proclama. Por ejemplo, usted tiene una casa, tiene la Escritura, está en un cajón ahí, nunca no va a sacarla cada rato, pero si alguien viene a quitarte o tratar de quitarte la casa, entonces usted saca tus escrituras. Entonces, las verdades siempre pacíficamente creídas están ahí, pero cuando un hereje viene a cambiar todo, bien la Iglesia toma esta verdad, la explicita y dice, esto sí pertenece al depósito de la fe, es un dogma de fe. Siempre he creído implícitamente, pero ahí estaba. Ahora vemos otra pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las reglas de este desarrollo de la fe? Entonces hemos visto que el depósito de la fe fue comunicado por Cristo y su Espíritu Santo a la Iglesia mediante los apóstoles. La fe no cambia, no hay ni una nueva revelación, pero hay un desarrollo de las mismas verdades reveladas. ¿Cuáles son las reglas de este desarrollo de la fe? Y bien, el desarrollo de la doctrina puede precisar lo que se enseñaba anteriormente, pero jamás contradecirlo ni modificarlo. Entonces puede precisarlo
clarificarlo, pero nunca contradecirlo o modificarlo. No puede haber oposición. Por ejemplo, si durante siglos se dijo fuera de la iglesia no hay salvación, en sentido que las religiones inventadas por los hombres no salvan, y bien, ahora no se puede decir que estas religiones, disque iglesias fundadas por hombres salvan. No puede ser, hay una oposición. Entonces no puede haber oposición entre ayer y hoy. Una vez que un dogma ha sido definido, no puede luego convertirse en falso, perder valor o adoptar un sentido nuevo. Y esto es lo que precisamente pretende el modernismo. Siempre se dijo que la misa es el santo sacrificio de la cruz hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho de otro modo. Lo que llamamos la transubstanciación, es decir, la sustancia del pan y del vino pasa a ser sustancia del cuerpo o sangre de Cristo bajo la apariencia del pan y vino. Y bien, hoy hablan de transfinalización y otras cositas inventadas, ya no creen, entonces es otra fe, por lo tanto los que esto enseñan ya son unos herejes. Entonces las reglas del desarrollo de la fe puede haber precisión, clarificación, pero jamás contradicción o modificación radical. No puede haber oposición. Una vez que un dogma ha sido definido, no puede luego convertirse en falso, perder valor o adoptar un sentido nuevo. Cuando define un nuevo dogma, la Iglesia no descubre nuevas verdades. Cuando la Iglesia define un dogma nuevo, no descubre nuevas verdades, sino que explica y destaca de forma nueva algo que en el fondo siempre fue creído. Es siempre la misma creencia, en el mismo sentido y con la misma sentencia, dice el Concilio Vaticano I. De hecho, el Concilio Vaticano dogmático primero, en 1870, bien dice, no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente le expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, o sea, el depósito de la fe. Este está el Magisterio de la Iglesia de Denzinger Schoenmester, número 3070. Entonces, queridos hermanos, hoy la gente no conoce su fe, no conoce las reglas de la fe, piensa que el Papa, los obispos, el sínodo, el concilio pueden hacer lo que quieran. No es así. Miren lo que dice aquí dogmáticamente la Iglesia, el Concilio Vaticano I. No fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran nueva doctrina. No fue enviado el Espíritu para esto, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, o sea, depósito de la fe. Entonces la fe no puede cambiar, ni papa, ni obispo, ni sacerdote, ni sínodo pueden cambiar la fe. Por ejemplo, el sínodo sobre la familia fue un desastre. Cuando dicen que en circunstancias particulares, en tal o tal circunstancia, si la persona piensa que es inocente en su divorcio, ya puede comulgar siendo juntada con otra persona. Y bien, eso no puede ser. El adulterio es adulterio. Puede ser que una persona sea inocente en su divorcio, es verdad, pero el hecho de juntarse con otra persona y vivir maritalmente con otra persona, bien, ahí está el adulterio. Eso no puede cambiar. No puede cambiar. El que deja a su esposa y toma otra es adúltero, dijo nuestro Señor Jesucristo, San Mateo 19:6. Otra pregunta muy interesante, pregunta número 13. ¿Pueden varias religiones compartir la misma fe? Bien, eso también es interesante. Lo veremos en la charla siguiente. Entonces, queridos hermanos, el depósito de la fe, las verdades de la fe no cambian.
esto que todo cambia, que todo evoluciona, estamos en el siglo XX o XXI, etcétera. Ese es modernismo, ese es protestantismo, es algo totalmente falso y muy peligroso. Nuestro Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Los dogmas de la fe son verdades de origen divino, por lo tanto no pueden cambiar. Una vez proclamados, bien, no cambia, no cambia, y la revelación divina, bien, se clausuró con la muerte de San Juan. Por lo tanto, les aconsejo leer el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Es importante. El Catecismo Romano del Concilio de Trento, ahí nos explica la fe católica sin ninguna huella de modernismo, liberalismo. Los catecismos actuales, por desgracia, tienen huellas de modernismo. Dicen cosas muy correctas, muy buenas, y en otras partes ponen este pequeño veneno. Por ejemplo, en lugar de decir la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, y dicen subsiste en la católica. Ese subsiste abre el camino a todas las sectas actuales que también pueden salvarse, y más o menos el Espíritu Santo las utiliza. Y bien, el Catecismo Romano del Concilio de Trento, en el artículo del credo en la Iglesia una Santa Católica Apostólica, y bien dice: el Espíritu Santo fue enviado a la Iglesia Católica y quedó en esta Iglesia. Todas las que pretenden ser iglesias de Cristo caen necesariamente en errores graves de fe y de moral, porque están dirigidos por un espíritu diabólico. Y eso es gravísimo, esto es gravísimo. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, maldito sea, dice San Pablo 1:8 a los Gálatas. Entonces, la situación es peligrosa. El cambio de la fe, modificación de la fe, deja de ser fe divina y católica. Entonces, es una fe humana, y por eso andamos como andamos. La fe verdadera, la fe divina y católica, no cambia. Que la Virgen Madre, que tiene horror a la herejía, nos mantenga en la fe divina y católica. También digo a todos los hermanos que nos escuchan, que están perplejos, confundidos por lo que pasa actualmente en la Iglesia, no abandonar la Iglesia Católica. Cuidado, no abandonar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la única Iglesia de Cristo. Puede tener dirigentes, por desgracia, liberales, perdidos, modernistas, que hacen cosas que no deben hacer, y es verdad esto, pero esto nada cambia. La Iglesia Católica es santa, tiene hijos, ministros pecadores, y bien, con la ayuda de Dios vamos a superar esta crisis. Tarde o temprano tenemos que superarla, y la Iglesia liberada de la opresión modernista, de la dictadura modernista que la oprime, que la sofoca, y bien, hará un juicio un día, hará un juicio. Por ejemplo, del año 325 a 381 tuvo lugar la crisis del arrianismo. Ario era un sacerdote hereje que negaba la divinidad de Cristo. Por desgracia, a pesar de su condenación, se apoyó en unos obispos intrigantes, influyentes, que tuvieron mucha influencia sobre la familia imperial romana, y tomaron el control de la Iglesia Católica. Y los obispos verdaderos santos, como San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Eusebio de Vercelli y otros santos obispos, fueron perseguidos, condenados, hasta excomulgados, supuestamente, los que no valió nada. Estos modernistas, herejes, arianos, se decían católicos. Tenían control de la Iglesia, perseguían a los verdaderos católicos, y el pueblo cristiano tuvo que defenderse. Los laicos especialmente tuvieron que defenderse, y los auténticos obispos perseguidos, condenados, rechazados, desterrados. Pero una vez que la Iglesia fue liberada, gracias a Dios y el apoyo del emperador Teodosio el Grande, en 381, el Concilio de Constantinopla, y bien todos los sínodos, fórmulas de fe, concilios hechos por los arianos, bien fueron ignorados, echados a la basura.
hicieron no sé cuántos concilios y sínodos entre 325 y 381, y bien, los concilios aceptados por la Iglesia actualmente son Nicea 325, Constantinopla 381, y todos los demás, bien, son ignorados y rechazados. Entonces, puede pasar algo así. Habrá juicio. Dios tiene la última palabra. Por eso, por favor, no rechazar la iglesia, no dejar la iglesia, no ir a las sectas protestantes, ortodoxas u fundar otras cositas. No, estamos en una crisis tremenda. Oración, penitencia, ayuno, esto sí, limosnas, caridades sí, y volver a lo tradicional. No hay de otra, porque la fe de la iglesia no cambia. Por lo tanto, la fe de la iglesia está plasmada en el credo, claro, en los viejos catecismos que los guardianes de la fe, los obispos, nos dejaron, y paciencia. Que Dios nos cuide, los santos mártires nos apoyen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.